El siguiente es un programa de archivo de producción nacional que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. El Ministerio Evangelístico Jesucristo Viene y la Iglesia del Dios Altísimo presentan la palabra de Dios que cambiará tu vida, con el pastor y evangelista Jesús González. La www.lavozqueclama.org.be. Les saludamos a ustedes también en el poderoso nombre de Jesucristo, deseando que la gracia de Dios inunde sus corazones. Estamos agradecidos del Señor que nos permita llegar a sus hogares, llegar a sus vidas, a aquellos que están en sintonía en sus vehículos. Les saludamos en el nombre de Jesús. El tema: aceptando el juicio de Dios. Es muy fácil para nosotros, los seres humanos, emitir juicio hacia los demás. Me es fácil a mí emitir un juicio sobre Luisito acá, Luis Alberto, por cualquier situación, cuando actuamos con liviandad. El ser humano se mueve en esa área, le gusta pues enjuiciar, acusar a la gente, que me pisó el callo, que no me miró mal, que me sacó la lengua, me hizo ojitos, no me saludó. En fin, acusamos, nos es fácil, para nosotros nos es fácil acusar, pero nos es difícil aceptar que nos enjuicien a nosotros. Cuando a mí me enjuicia, yo me involucro. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver conmigo, porque si usted no me saluda a mí, yo puedo ponerme espelucado, o usted me hace ojitos. O sea, yo no estoy diciendo que yo estoy exento a eso, estoy diciendo que esa es parte de la naturaleza del ser humano. Usted, yo, ¿entiende? Pudiéramos sentirnos aludidos por cualquier situación. Pasaste rápido, ibas caminando rápido y me tropezaste y no tuviste la amabilidad de decirme: disculpe, hermano, le pisé, porque ibas rápido y pasaste. Mire, usted se va a molestar. Pero las normas de cortesía son importantes, que funcionen dentro de la sociedad. Eso de que alguien te tropiece, ¿verdad? Y porque vas muy apurado, por favor, detente un momento, baja tu aceleración y dile a quien has tropezado, ¿verdad? Discúlpeme, caramba, creo que, disculpe, iba rápido. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que aprenderla, la cortesía con la gente. Por ahí hay un dicho que dice: lo cortés no quita lo valiente. Entonces nosotros necesitamos, en este caso y en este día de hoy, aceptar el juicio de Dios. Porque si nosotros no aceptamos el juicio de Dios aquí en la tierra, digo yo, indefectiblemente tendrás que verte la cara con Él, porque un día serás enjuiciado. Vamos a la palabra de Dios, establezamos un fundamento en la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 17, dice la Escritura, en el nombre de Jesucristo. Primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 17, dice la Escritura: en el nombre que es sobre todo nombre, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Porque es tiempo que el juicio comience por casa. Bueno, la Biblia dice que todo tiene su tiempo, pues. Y en esta escritura el apóstol dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Pero es bien interesante que para que nosotros podamos entender este asunto, ¿de qué se trata el juicio? Pues ¿qué es eso, juicio? Cuando yo estudiaba esta escritura en el orden original o la definición original de juicio de este pasaje, acá donde dice juicio, voy al original y me encuentro con algo un poco extraño. Dice que es barrer el polvo. ¿Cómo barrer el polvo? Sigo leyendo, es limpiar el polvo.
limpiar. Eso me llamó la atención, barrer, limpiar. Eso me puso a pensar. Yo digo, oye, limpiar, barrer el polvo. Bueno, la Biblia dice, polvo eres y al polvo volverás. Este es mi polvo, carne, mi cuerpo necesita ser barrido, o sea, ser limpiado. Y entiendo entonces que el contexto de lo que me trata de enseñar esta palabra, que el juicio es que comience a ser limpiado. O sea, que usted y yo comencemos a ser depurados. ¿Por qué necesitamos ser depurados? Bueno, porque nuestra condición, lo hemos dicho ya, estuvo viciada en tiempos atrás y quedan secuelas en nuestra vida todavía. Las reacciones, ¿sí? Pues allí que ya están. Inclusive, decía, hablando de las normas de cortesía, si no las practicamos, las vamos olvidando. Por eso es que la escritura es una vivencia. Y el juicio en este caso, además de eso, busqué entonces en un diccionario normal, ¿verdad? Que tiene que ver con procesar, pero también tiene que ver con transformar y también tiene que ver con acusar. ¿A cuánto le gusta que los acusen? A nadie. ¿Sabías tú, Luis, que tu esposa bla, 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 bla? Entonces yo ese pastorcito, mire que yo vino y me acusó. Yo la vi allí, Luis, tenía una cerveza en la mano, en una bodeguita. Y era que la manita venía sedienta. Deme una malta, señor. Creo que era regional, de esa que hice en la catira. ¿Qué es eso? La acusé, pero la acusé falsamente. Quiero decirles que la Biblia dice que usted y yo no debemos de convertirnos en acusadores. Dice así textualmente: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la medida con que tú juzgues o que tú midas, te van a volver a medir. ¿Saben qué vi al pastor por allá? Dice Joseito. Lo vi que él dijo que la de ella era la del oso. También era otra malta, José. Pero como yo emití un juicio, yo puedo también recibir un juicio. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice la escritura. Entonces entiendo yo pues que la palabra de Dios me está enseñando a mí que yo no tengo que estar acusando a nadie, pues. Repito, la escritura me está enseñando a mí, me dice que yo no tengo que estar acusando a nadie. Debería de bastarnos con el acusador. Hay un acusador por excelencia, ese sí le gusta acusar a todos. Usted se medio resbala y te fijas, ahí está, te acusa, hermano. Y si te portas bien, bueno, claro, por eso es que él, como tú le das bendiciones, por eso es que él está así, te va a acusar, el acusador. Usted no le quite el puesto a ese señor, ¿oyó? El adversario de Dios, su adversario, él es acusador. Entonces a veces nosotros decimos, hey, caballero, ¿me puede dar un chancecito ahí que yo quiero acusar también? No juzguéis para que no seáis juzgados. La Biblia dice que es tiempo ya. Es tiempo, dice el cantante, es tiempo ya. Aquí dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por qué es el tiempo? Porque usted y yo necesitamos ser transformados. Cuando se nos acusa, eso tiende a desnudarnos a nosotros. Si es verdad, pues. Y yo quiero decirle, hay algo poderoso que puede acusarlo a usted y que usted debería de aceptarlo con humildad. Inclusive esta palabra juicio tiene que ver con canalizar, con dirigir, con orientar, con guiar, con enderezar, con gobernar. Mire, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el verso 48, dice la palabra del Señor: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La Biblia dice que la palabra tiene la prerrogativa, tiene el poder de juzgar. Allá en la antigüedad, los sacerdotes llegaban a una pila con agua y allí se reflejaba su imagen y allí ellos se lavaban. La palabra de Dios tiene estas características maravillosas de poder develarle a usted lo que usted es, si usted se lo permite. Si usted se para enfrente de la palabra de Dios, ella le va a decir a usted cómo se encuentra, porque es una luz.
es un reflejo, es como un espejo. La palabra de Dios te va a decir tu condición. Y cuando ella hace eso, te acusa, te dice, mira, la esquirla que tienes en el diente. Y tú decides, pues es una acusación. Ahí está el problema tuyo. ¿Tú sabes cuál es el problema tuyo? Que eres muy gritón, vale, muy gritona. Te lo está diciendo. ¿Sabes cuál es tu problema? Que te entrometes mucho en la vida de los demás sin que nadie te esté llamando. Te entrometes, pues. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tú mientes. Entonces usted comienza a defenderse. Sí, pero son mentiritas blancas. Y entonces ella comienza a abrir sus páginas gloriosas allí para tratar de que tú te ubiques y veas si existen mentiritas blancas. Y entonces ella te va a decir, pero es que no existen mentiritas blancas. La mentira es mentira. Y yo digo una cosa aquí, amados hermanos, esas mentiras que nosotros a veces la gente llama blancas, para mí son inclusive más peligrosas, porque son muy sutiles y la gente las dice y eso se queda así como olvidado, como que si no fuera importante, y no debe ser así, mi hermano querido. Entonces la escritura, la palabra de Dios te va hablando, te va diciendo cómo te sientes tú, y entonces ella quiere emitir un juicio. Pero el juicio que emite la palabra de Dios gloriosamente no es para condenación, por lo menos ahora y en este sistema. Un día ciertamente se va a determinar un juicio y una condenación, pero por la gracia divina en estos momentos, y es a lo que yo le llamo a la reflexión a usted y a mí mismo, permitamos que la palabra de Dios nos juzgue ahora, porque el proyecto, el propósito es limpiarnos, es lo que quiere hacer ahora. Pues en ese contexto está escrito esta palabra, que es para que usted sea purificado, pues, para que usted sea descontaminado, para que yo sea descontaminado, para que seamos todos descontaminados por la palabra de Dios. El propósito es para canalizar su vida. Tal vez está estancado usted y quiere abrirse un canal de riego para usted. Es para que usted y yo aprendamos a ser gobernados en ese orden de Dios. La palabra de Dios le está acusando a usted. Y yo quisiera que ahora comenzáramos a ver la palabra de Dios como ese ente acusador allí. Pero no un ente acusador como lo somos nosotros a veces, o como lo es el adversario de Dios, sino como un ente acusador, pero que tiene una prerrogativa de correctivo, que quiere corregirte a ti, me quiere corregir a mí. Pero yo necesito verla y aceptar ese juicio que definitivamente viene de Dios. Dios te quiere enjuiciar a ti, pero para corregirte. Que ese juicio lo aceptemos nosotros con humildad. Porque cuando nosotros comenzamos a aceptar el juicio de Dios, es porque tú estás aceptando tus fallas y tus errores. Si tú y yo no aceptamos, pues la palabra de Dios un día nos ha de juzgar. La escritura dice en Romanos en el capítulo 14, en el verso 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque el problema, hermano querido, del juicio nuestro es que lleva un matiz de menosprecio. Eso es lo que plantea la escritura. Difícilmente nosotros vamos a juzgar a alguien con el propósito de ayudarle, tal cual hace la palabra, salvo que utilices la escritura sin deseos de manipulación para nadie. Pero por supuesto que tú estás autorizado y autorizada a usar la palabra de Dios para darle los correctivos, como en este día de hoy intentamos hacerlo con cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Pero que no cause un efecto en las vidas de manipulación, que no sea para psiquitrillar y aniquilar al creyente, porque es que el asunto está en que una palabra puede ser verdad, pero el asunto es cómo la digo y en qué momento la digo. No en vano la escritura dice que Dios está buscando obreros, o sea, usted y a mí, aprobados, que tengamos la habilidad de usar bien la palabra de verdad. Porque si la Biblia dice que es bien, es porque usted también la puede usar mal. Y si entendemos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, cuando le dijiste, le rebanaste el cuello, y cuando la devolviste como es de doble filo, le cortaste la cabeza. Ay, yo quería ayudarlo, hermano pastor, pero ¿y qué hiciste? No, ya le moché la cabeza, porque no sabes usar la palabra de verdad. Y si usted no sabe usar la palabra de verdad, usted necesita aprender a usar la palabra. Pero es que eso es verdad, hermano, es verdad, pero no la sabes usar
porque eso causó fue un daño en esa vida. Y Dios no nos ha llamado a nosotros a ser detractores o destructores de las vidas. Él nos ha llamado a nosotros a ser conciliadores. Dice la Escritura que nosotros hemos recibido un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. O sea, la gente está brava. Cuando alguien está bravo, usted interviene allí para que se reconcilien. No vaya a echarle tierra, que se pongan todos bravos ahí, peleen más. Porque es un ministerio que Dios nos ha delegado a nosotros. El ministerio de la reconciliación. Algunos parece que han entendido mal. Y tienen el ministerio del peleón. El ministerio del conflictón. De crear conflictos. El ministerio que es el de ellos, pues. Pero ese ministerio no aparece en la Biblia. El de crear conflictos. El de crear problemas. El de que la gente se sienta triste. Eso no, ese ministerio no existe. Si existe por ahí una Biblia que se llama la Biblia del diablo, tal vez él tendrá algo de eso, de crear conflictos y pleitos y contiendas. Pero hay gente que pareciera que está llamado a eso. Yo le digo hoy, permitiéndonos que la palabra de Dios nos enjuicie, veamos que si esa conducta es la que estamos viviendo, ella nos está diciendo: yo quiero gobernarte, permíteme que te gobierne. Lo glorioso de esto es que eso no es gravoso para usted, no le va a hacer daño, pues. Permitirle a Dios que gobierne su vida no le va a hacer daño. Eso es una bendición. Y eso es lo que Él está planteando en esta escritura. Es tiempo que el juicio entre por casa. Es tiempo que usted se deje gobernar. Es tiempo que usted se deje encauzar. Es tiempo que usted se deje dirigir. Es tiempo que usted se deje limpiar. Es tiempo que usted se deje depurar por Dios. Usted lo necesita para poder reflejar a las vidas lo que usted dice con su boca. ¿Qué es? Necesita usted eso. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también que menosprecias a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Usted y yo un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, quiera usted o no quiera. Hay una escritura en la primera carta del apóstol Juan que es bien interesante, mis amados hermanos, y digna de que nosotros reflexionemos en ella. Realmente en esta escritura hay bastante tela que cortar, pero yo solo voy a tomarla en el marco de lo que yo le estoy diciendo. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él. Esta palabra dice permaneced en Él. Yo le he dicho, es dentro de Cristo. Usted y yo necesitamos estar dentro de Jesucristo. Si no estamos dentro de Él, dice que no podemos hacer nada. Nada que realmente glorifique a Dios. Dijo Jesús: separados de mí, negatividad, never, nada podéis hacer. Entonces usted y yo tenemos que estar insertados dentro de Jesucristo. Y tenemos que permitir que Cristo esté dentro de nosotros. Es una realidad, hermano. En la gloriosa persona de su Espíritu Santo. Usted lo necesita. No es una opción. Opción A, estoy dentro del Señor. Opción B, estoy fuera del Señor. Opción C, voy a pensar si estoy en... No hay opciones, hermano. Para usted no hay opciones. Para mí no hay opciones. Y gracias a Dios que no hay opciones, hermanos. Que nosotros estemos manejando esta situación así, ese es nuestro problema. Decimos: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces nos salimos del abrigo del Altísimo y comienzan cada asunto de distracción y de frialdad y de que nuestra mente no está ubicada en Dios, pero es porque nos salimos. La Escritura dice que es en Jesucristo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Porque el problema es que si tú y yo no estamos dentro de Jesucristo, imagínese usted un recipiente. Si usted no está dentro de ese recipiente, que es Jesús, por decir algo, que le dice en Él, dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados. Yo le invito a usted que estudie ese texto, no nos alejemos de Él, avergonzados.
todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo, dice la Escritura. Y me está diciendo aquí que no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué me pudiera yo alejar avergonzado delante de la presencia de mi Dios cuando Él haga su gloriosa manifestación en su venida? Si debería yo estar muy feliz y muy contento porque el Rey de la Gloria llegó por mí, porque eso es lo que yo anhelo y estoy esperando. ¿Por qué esa situación? Bueno, y es que sucede que hemos llegado a este extremo. Escuche, hermano, yo quiero que ponga esto en su corazón. Si entiende esto, puede usted extirpar y quitar toda acción de juicio y permitir que la palabra de Dios sea el que le enjuicie y enjuicia a todos. Llegamos a un momento de decirle a Dios: Dios, préstame un momentico tu silla para yo emitir los juicios. Y comenzamos a emitir juicios a la gente. El asunto es que el Dios eterno, el juez de toda la tierra, dice que es inmensamente misericordioso. Misericordioso es Jehová, lento para la ira, dice, y grande en misericordia. Atributo que Él quiere impartir en nuestras vidas. Pues es verdad que nos dice que actuemos con justicia, pero también nos llama y nos dice: sed pues vosotros misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Le digo más, en estos momentos la palabra divina está enjuiciándonos para limpiarnos y corregirnos, porque el Dios eterno no está actuando con justicia delante de la raza humana. Escúcheme, gentes. El Dios eterno, repito, no está actuando con justicia en estos días. ¿Por qué el Dios eterno no está actuando con justicia? Porque dice su palabra que se multiplicó la maldad. Esa maldad se multiplicó, pero así como se multiplicó la maldad, la gracia de Dios sobreabundó por encima de la maldad. Bendito su nombre. Y entonces cada bendita mañana que usted se levanta, las misericordias de Dios se renuevan, dándole una oportunidad a usted hoy. Dándole una oportunidad a usted hoy, porque dice la Escritura: es hoy el día aceptable, es hoy el día de salvación. Dios es un Dios de hoy, no es un Dios de mañana. Y usted debería de pensar en esa grande misericordia que tiene el Eterno para con usted y para conmigo. Pues si Dios es misericordioso y nos conmina, nos llama a nosotros a ser misericordiosos, ¿por qué nosotros nos estamos enjuiciando y no le permitimos al Dios eterno, que sí sabe enjuiciar? Y cuando yo entendí esta Escritura, porque siempre cuando hablamos de juicio pensamos que te acusan y te condenan, pues en este caso no lo es así. Investigue usted y verá. En esta Escritura que yo le he citado de la carta del apóstol Pedro, no es para condenación, es para corrección, es para purificación, es para darle directrices, dirección, para corregirlo a usted y a mí. Tal cual dice la Escritura, que lo que se quiera salir del camino se vuelva al camino, para que aquello que está cojo pueda ser enderezado. Ese es el propósito hermoso de nuestro Dios. Y digo yo, cuántas cosas más el Señor está haciendo en favor de nuestras vidas, que está emitiendo un juicio de bendición. No hay quien emita un juicio de bendición, solo el Dios eterno, bendito su nombre para siempre. Todos los demás emiten juicios de condenación. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para que seamos salvos por Él. Y hoy día se ha multiplicado la gracia divina para usted y para mí. Dios no le está condenando a usted, usted está muy vivito allí, y gloria a Dios por eso. Pero atiende y escuche hoy, acepta el juicio de Dios, que es para su bien, que es para corregirlo, que es para alinearlo. Aprendamos a entender esta verdad eterna. Veamos que no podemos venir delante de Él como a nosotros nos da la gana. Voy a leer aquí una escritura en el Evangelio de Mateo. Y en esta escritura, que es bien interesante y gloriosa, como toda la palabra de Dios, nos habla de un evento que alguien hizo, y Jesús utilizó
esta parábola. Evangelio de Mateo. En esta parábola, que es una parábola que tiene que ver con una fiesta de bodas, me llamó la atención que no se nombra a la novia. Evangelio de Mateo, capítulo 22. Entendiendo que es una analogía que Dios está haciendo. Y en esta analogía habla sobre el pueblo de Israel. La Biblia dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que recibe a Jesús se le da el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. En esta parábola, en esta analogía, se habla de una fiesta, pero repito, no se habla de la novia. Porque es que si es verdad, va a haber una fiesta, y hay algunas parábolas donde sí se nombra a la novia, y obviamente, como en el caso de las 10 vírgenes, no podemos decir, en ese caso específico de la parábola de las 10 vírgenes, que las 5 vírgenes sensatas sea la iglesia. Por supuesto que no, porque si se nombra a la novia, y la novia entendemos que es la iglesia de Jesucristo, comprada a precio de sangre. Pero en este caso, de esta analogía, de esta parábola, no se nombra a la novia. Y me llamó la atención y quise tomarlo como ejemplo, que debemos aceptar el juicio de Dios ahora, hermanos. Nosotros no podemos hacer y vivir como a usted le parezca. Usted no puede hacer como usted quiera vivir. Usted tiene que permitir el juicio de Dios. Usted tiene que permitir a Dios que conduzca su vida. Su vida es comparada como un barco, pues, que necesita un buen capitán, porque si no se puede hundir su barco, o se puede chocar, colapsar contra rocas, o puede ser inundado porque no lo sabe maniobrar y las olas son intensas. Usted necesita un verdadero capitán, y es lo que en esta escritura nos está diciendo de ese juicio. Dios quiere conducir tu vida, porque tus ideas, tus caminos, en tu propia opinión, crees que está bien, pero no lo está. El camino seguro está en este sagrado libro, que te está diciendo a ti: permite que te diga que ahí está sucio y necesitas ser limpiado, que allí estás mal y necesitas ser corregido. Dice la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 22. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Recuerdan ustedes que muchos hombres de Dios y profetas fueron muertos? Y en el caso de Israel, esta profecía se cumplió cuando el emperador Tito invadió Jerusalén y la aniquiló, y el pueblo fue puesto en fuga y la ciudad fue quemada. Por eso era que el Hijo del Dios viviente, con un dolor profundo, al mirar de lejos esa ciudad, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido recogerte como recoge la gallina a los polluelos bajo sus alas, y no has querido? Bueno, este pueblo rebelde recibió su juicio. Dice el verso 8: entonces dijo a sus siervos: las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis.
esto es bien interesante. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados, malos y buenos. Aquí me está diciendo que la condición del individuo, que a veces nosotros queremos justificarlo, porque yo no he sido tan malo, yo siempre me he portado bien. Dígame ese que fue un criminal, un violador, ¿cómo cree usted? Bueno, la Biblia dice que para esta fiesta están siendo convidados todos. Usted que me está escuchando ahí en su hogar, que se cree indigno porque ha hecho muchas perversiones en su vida. La Biblia dice que es para usted, que se considera malo, a usted el Dios eterno le está convidando también. Y usted que se justifica, usted que dice que usted se porta bien con los vecinos, usted que es calidad, a usted también está siendo llamado. Bendita la gloria de mi Dios, porque no hay acepción de personas para el Dios eterno. Aleluya. Yo era malo y me convidó, bendito su nombre. Pero el asunto está, mi hermano querido, que estuve investigando que para efecto de este tipo de fiestas reales, este tipo de fiestas que se hacían cosas tremendas, los reyes proveían de ropa de fiesta a todos los convidados. Porque hasta que no investigué esto históricamente hablando, no entendí por qué ese rey, ese señor, ese padre de familia hacía que pasar revista a los convidados. Es que en la antigüedad Jesús lo sabía. Se les vestía a la gente con ropas espléndidas, ropas de fiesta, ropas de bodas. Y dice la palabra de Dios acá: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Él enmudeció, porque vivo yo, dice Jehová el Señor, que delante de su presencia todos enmudecerán, porque no habrá fórmula de intentar excusarse delante del Eterno. Él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El profeta Isaías le dice a usted y me dice a mí que el Dios eterno quiere vestirnos a nosotros. Profeta Isaías, capítulo 61, verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Él viene a buscar una iglesia que esté vestida. Y si usted no está vestida, según Apocalipsis dice: venga a mí y yo te voy a vestir, y voy a enjugar tus ojos con colirio, para que no seas un pobre y miserable y desnudo, sino que estés vestido con vestidura de santidad, para que estés ataviado y puedas recibir al Rey de la Gloria, bendito su nombre, cuando venga en su venida, y no te alejes de él avergonzado. Bendito su nombre. Aceptemos el juicio de Dios hoy, no mañana, hoy. Aleluya. Porque es tiempo ya que el juicio de Dios entre por su casa. Vamos a corregirnos. Veamos su palabra santa, que está allí acusándonos. Pero por favor, entienda la palabra de Dios. Ella no la acusa para condenarlo. Es lo glorioso y lo hermoso de ello que intento transmitirle en este día de hoy. Ella no le está juzgando a usted para condenarlo. Ella está intentando corregir su vida. Ella está intentando que se opere en usted y en mí una transformación. Pero para ello es necesario que le señale. Ella quiere orientarle y quiere guiarle. Jesús dijo: mis palabras
la que yo les hablo a ustedes, tienen una característica gloriosa. Él dijo, son espíritu y son vida. Te está diciendo que te vivifican a ti. Te dan oportunidad de vivir, amado. No te hacen daño. Aceptemos el juicio de Dios. Dejemos de repelerlo. Cuando se demuestre la realidad de nuestras vidas por su palabra, aceptemos para que Dios pueda derramar su amor en nuestros corazones. Quiero concluir con esta escritura. Si usted hace eso, estoy seguro que por muy fuerte que sea el juicio que haga esa palabra poderosa, lo va a soportar. Primera carta universal del apóstol Juan, capítulo 4, verso 7 en adelante, dice la escritura: amados, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él. Escuche, esto es interesante, es importante, porque usted, le dije, necesita estar dentro de Jesús. Y en esta escritura está diciendo la fórmula. ¿Cómo sabes que te saliste del control de Jesús, del gobierno de Jesús? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Esa es la fórmula. La fórmula es que si tú estás emitiendo amor, pues tú estás diciendo: yo estoy en Dios, yo estoy en Jesús. Cuando comienzas a emitir ira, contienda, pleito, te saliste de ese control, de ese gobierno de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Usted debe reflejar a Jesús. Usted, he dicho y repito, ya no debe de estar diciendo por allí: no me ve a mí, porque yo cometo muchos errores. Ve a Jesús, pues la escritura dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Usted y yo necesitamos reflejar a Jesús, que podamos decir realmente: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, mi alma te alaba, mi Dios. Bendito su nombre. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermanito. Aleluya. Recibamos el juicio de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. Sea pues usted un proclamador de bendición, de ánimo, de consuelo, de restauración, constructores del reino. A eso hemos sido llamados, para la gloria de su nombre. Amén, amén, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Oh, gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra es poder y tu palabra es la verdad. Mira, Señor, las vidas
que en estos momentos están escuchando a través de la radio. Enviamos una palabra de bendición para ellos. Si hay alguien que me está escuchando ahora y desee aceptar a Jesucristo en su corazón, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, a la luz de tu palabra estoy desnudo y desnuda, y veo que realmente te necesito, porque soy un pecador. Perdona mis pecados y permíteme entrar en tu gloria y en tu reino. Cambia mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Hoy confieso con mis labios que tú eres mi Señor y mi Salvador. Límpiame con tu sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Muchísimas gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo las vidas. Declaro la unción del Santo sobre ellos, que sean cambiados, mudados en otras personas y que sean llenos de tu Espíritu Santo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde sus corazones. El Ministerio Evangelístico Jesucristo Viene y la Iglesia del Dios Altísimo presentó la palabra de Dios que cambiará tu vida, con el pastor y evangelista Jesús González.